Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos alegra verles una vez más en este día miércoles 23 de noviembre del año 2022. El tiempo pasa rápido. Aquí estamos en su programa Volvamos a la Palabra, que se transmite a través de la radio Fe y Armonía, radio que es manejada por nuestro hermano doctor José Sánchez Barón desde el país de Colombia. Estamos muy agradecidos por los servicios y la provisión que hace para este programa, y agradecemos grandemente también la sintonía de todos aquellos que nos observan y nos escuchan desde los diferentes lugares, desde México en Chetumal, desde Venezuela también sé que nos observan, también aquí en Estados Unidos también tenemos personas que están viendo el programa, y agradecemos a todos aquellos que nos saludan y que hacen sus pedidos de oración a través de este medio. Estamos también en vivo por Facebook y saludamos a aquellos que están presentes ya, esperando que este programa pueda ser una bendición para todos. Mano Gaspar, muchas gracias. Jennifer, que está también allí. La gente de Fe y Armonía, otras personas que nos observan. Queremos recordarles que en la página web frankfloresbible.com, allí pueden ustedes encontrar material de ayuda espiritual, material de soporte para sus predicaciones. También pueden encontrar allí enlaces para estudiar los libros del Espíritu de Profecía. También pueden ustedes encontrar allí sermones y la secuencia de los programas radiales que estamos teniendo a través de Fe y Armonía. No olviden, hermanos, que al final del programa nosotros tenemos una sesión de oración por todos aquellos que quieren que oremos por sus familiares, hijos, hermanos, amigos. Es bueno que oremos los unos por los otros. Oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros, y de esa manera nos mantenemos en un círculo de oración constante. No solamente oramos por estas peticiones en este programa, también oramos por estas peticiones fuera del programa. Cada día, al recordarles, oramos para que Dios pueda añadir su bendición, Dios pueda hacer su voluntad en cuanto a el pedido que usted tiene, en cuanto a esa petición. Estamos aquí en esta noche una vez más para continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Si usted todavía no nos sigue en Instagram y Facebook, también le pedimos que por favor nos siga en Instagram y Facebook, las páginas de Frank Flores Bible. Allí usted también va a encontrar materiales y va a encontrar videos que son de ayuda espiritual. Así que vamos a continuar esta noche con el estudio de la iglesia de Sardis. Queremos concluir con esta iglesia. Hemos estado estudiando el Apocalipsis. Comenzamos con la introducción y después seguimos con las iglesias. Ya estudiamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y estamos en la iglesia de Sardis. El lunes hicimos una especie de break para poder hablar un poco acerca de la inminente señal de la venida de Jesús, que es el engaño, y estuvimos explicando acerca de esto un poco. Esta noche vamos a continuar con la iglesia de Sardis porque nos interesa poder concluir la serie de las 7 iglesias para entonces seguir el estudio del Apocalipsis con el capítulo 4 de Apocalipsis. Quiero decirles, hermanos, que es una bendición poder entrar y comentar y estudiar junto con ustedes estos libros. El Apocalipsis, el Espíritu de Profecía dice que el estudio de los libros Daniel y Apocalipsis traerá una reforma y un reavivamiento a la iglesia. Y el mismo libro de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que vamos a continuar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que el estudio de esta noche pueda ser de gran bendición. Y damos muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad de poder estudiar el libro del Apocalipsis. Agradecemos profundamente, Señor, que tú
en tu misericordia, permitas que podamos abrir las páginas de este libro sagrado y podamos enfocar nuestra inteligencia, la sabiduría que tú nos das, podamos enfocarnos en el estudio de este maravilloso libro por 1 hora y que podamos sacar de él, extraer de él lecciones para nuestra vida y también conocimiento acerca de lo que tú, Señor, estás planificando hacer en el futuro. Ya estamos en ese futuro, ya estamos viviendo, Señor, en el fin del tiempo del fin y necesitamos una preparación que tal vez todavía no tenemos y por ello recurrimos al Altísimo, al Dios de lo alto, por ayuda, por inteligencia, por iluminación celestial. Hay personas que están observando este programa cerca y lejos. En otros países pedimos, Señor, la bendición para cada uno de nosotros. Para este servidor, al exponer, al hablar, al ir texto a texto y al hacer un seguimiento para que tu palabra sea la que hable, tu palabra, el Espíritu Santo pueda ser quien llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y pueda abrir, Señor, pueda abrir nuestra capacidad de retención, pueda abrir nuestra capacidad de memorizar, pueda el Espíritu Santo fortalecer, Padre, el cerebro, de tal manera que nosotros recordemos lo que estudiamos y que cuando lo comuniquemos con otros también podamos recordar dónde lo estudiamos. Porque estamos en un mundo donde debido a la tanta actividad, debido a la tanta ocupación en tantas cosas, debido a lo estresante del día a día, las cosas tienden a olvidarse porque ahora las personas tenemos que ocuparnos más en otras cosas, en cosas diferentes. Y por lo tanto es más fácil ahora perder la concentración, es más fácil ahora olvidarnos de las cosas. Pero pedimos, Padre, que el Espíritu Santo pueda ayudar a retener, ayudarnos a concentrarnos, a enfocarnos y a guardar en la mente estos tesoros preciosos que surgen de tu palabra. Por lo tanto, Padre, confiados en tu presencia, confiados en que el Espíritu Santo va a visitarnos y que los ángeles van a estar en comunión con nosotros, en comunicación, mediante el poder que emana de ti, nos ponemos en tus manos. Y agradecemos, Señor, que durante este estudio tu palabra hable a nuestro corazón y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque lo pedimos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, bienvenidos otra vez todos aquellos que nos están visitando de cerca y lejos. Es un placer poder estar otra vez con ustedes en este su programa Volvamos a la Palabra. Y estamos estudiando entonces la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el capítulo 3, perdón, de Apocalipsis, está el mensaje de la iglesia de Sardis. Y el mensaje comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es interesante notar que Jesús se identifica a Sardis como aquel que tiene las 7 estrellas y tiene los 7 espíritus de Dios. La repetición del número 7 en este capítulo nos hace pensar que el Señor tiene un mensaje que apunta hacia algo que es la perfección, algo que se va a completar. Y dice acá que Él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Valga recordar que cuando el Señor se presentó a Éfeso en el capítulo 2 de Éfeso, en el versículo 1, Él dijo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y a Sardis le dice, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. Así que el mensaje a Sardis y el mensaje a Éfeso tienen en parte la misma identificación de Cristo, el que tiene las 7 estrellas.
En el capítulo 1 de Apocalipsis dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que el Señor está tratando de identificarse a Sardis como el que tiene las 7 estrellas para indicar que Él tiene el control de su iglesia, para indicar que Él posee a su iglesia. Él posee y controla a aquellos que le sirven de corazón. Y este poseer no es un poseer egoísta, no es un control, ¿cómo les podría decir?, morboso, ni tampoco un control que apunta hacia una satisfacción propia. Es una posesión de la iglesia con el único propósito de salvarla. Es un control de la iglesia con el único propósito de guiarla a la salvación y de guiarla a la salvación de otras almas también. El que tiene las 7 estrellas de su diestra. Pero el Señor también se identifica a Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Este mensaje, esta identificación es única para Sardis. Solamente a la iglesia de Sardis el Señor le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que el mensaje a Sardis necesita tener una atención especial, porque cuando el Señor se identifica como el que tiene los 7 espíritus, está hablando como aquel que tiene el conocimiento de la iglesia a plenitud. No solamente tiene el conocimiento de la iglesia a plenitud, sino que el Espíritu Santo da la vida a la iglesia. Vamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel hay una visión del profeta. Y esa visión está en el capítulo, si no estoy equivocado. A ver. Hay una visión en Ezequiel, creo que es el capítulo 37 de Ezequiel, donde está la visión de los huesos secos. Exactamente, capítulo 37 de Ezequiel. Notemos nosotros que cuando el Señor le dice a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, Él le está dando a Sardis la seguridad de que a través de Él tiene la vida. La vida. Dice el capítulo 37 de Ezequiel, hablando a través del profeta, el Señor dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Noten ustedes qué interesante que la primera orden que se le da a estos huesos que están secos, que están a punto de hacerse polvo, es: escuchen la palabra de Jehová. Y luego le dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Así que cuando el Señor se identifica a Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando de la vida. Está hablando de que la iglesia a través de Jesucristo se mantiene viva. Es una cosa bastante antagónica y contradictoria que nosotros como miembros de la iglesia estemos preocupados por muchas cosas en vez de estar preocupados por aquello que le da vida a la iglesia. Nos preocupamos por los programas, nos preocupamos por los sermones, nos preocupamos por la asistencia, nos preocupamos por las visitas, nos preocupamos por la escuela sabática, nos preocupamos por los cumpleaños, nos preocupamos por las celebraciones, nos preocupamos por los conciertos, nos preocupamos por el evangelismo, pero no nos preocupamos por la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es lo único que da la vida a la iglesia. Nosotros podemos tener cualquier cosa en la iglesia. Podemos tener toda una gama de programas en la iglesia. Nosotros podemos tener la iglesia llena de gente de lunes a domingo o de domingo a sábado, como querramos. Podemos tener la iglesia repleta con conciertos, con evangelismo.
Pero si no tenemos al Espíritu Santo, la iglesia está muerta. La iglesia solo vive gracias al Espíritu de Dios. Y eso es posible cuando cada persona de la iglesia es llena del Espíritu de Dios. Porque no es que el Espíritu de Dios llega a la iglesia y la iglesia vive. Es que el Espíritu de Dios vive en cada miembro de iglesia y entonces la iglesia está viva. Pero si el Espíritu de Dios no está en los miembros de la iglesia, entonces la iglesia, por muy llena que esté, por muy bien que nos vistamos, por muy temprano que hablamos en templo, por muy bonito que sea el programa, por muy fluido que hablemos y por muy excelente que sea la programación, la escuela sabática, etcétera, etcétera, sin el Espíritu Santo la iglesia está muerta. La iglesia no tiene vida. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Así que una iglesia sin el Espíritu es una iglesia muerta. Es una iglesia donde nosotros atendemos, asistimos, pero no recibimos la vida del Señor. Por eso dice el Señor a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. He allí, hermanos, la confirmación de todo lo que estamos diciendo. La iglesia de Sardis tiene nombre de estar viva, pero realmente está muerta. Es una realidad muy triste. Es una realidad muy triste que la iglesia solamente tenga nombre de vida, pero que realmente no esté viva. Y es muy triste porque el Señor Jesús le está dirigiendo un mensaje a esta iglesia. El período histórico de la iglesia de Sardis es justamente después que termina la persecución por parte del poder papal de los 1260 años. Acaba hace unos años atrás, como 25 años atrás, antes de que comience el período de la iglesia de Sardis, sucede el gran terremoto que menciona Apocalipsis, y después el sol se coloca o se oscurece, se pone negro, y la luna se pone toda como la sangre. Eso sucede, ¿verdad? El terremoto en el año 1755, y estos dos fenómenos, el oscurecimiento del sol y de la luna, sucedieron en el año 1780. Y el periodo de Sardis comienza justo en el año 1798 y termina alrededor del año 1833. Este es el periodo, hermanos, en el cual comienzan a levantarse los movimientos de predicadores aquí en Estados Unidos. En el año 1798, cuando se le da la herida mortal al imperio papal que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, la iglesia de Dios había ya sido esparcida. Y muchos de ellos, los inmigrantes, se habían venido a este país para poder escapar de la persecución. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque justamente durante el tiempo de la persecución, también se habían levantado hombres como Lutero, Hus, etcétera, los reformadores, que fueron los que empezaron a predicar acerca del mensaje de el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje de regresar a la Biblia, porque en ese entonces, la Biblia no era estudiada como es estudiada ahora. La Biblia estaba reservada solamente para ciertas personas que la podían entender, pero no todos la podían entender porque la Biblia no estaba en el lenguaje del pueblo. Y estos hombres reformadores se levantaron y gracias a ellos, la Biblia entonces comenzó a ser traducida al lenguaje del pueblo y las personas comenzaron ávidamente a estudiarla. Miren ustedes qué contradicción tan tremenda. En los tiempos de la persecución, el diablo se encargó de utilizar a un poder religioso para perseguir al remanente de Dios y acabar con los cristianos, porque los cristianos en ese entonces tenían mucha fe. La Biblia no estaba a la disposición del pueblo, pero lo que la gente escuchaba de los hombres y mujeres que estudiaban la palabra en el idioma original era suficiente para hacerlos convertir y entregarse al Señor. Y gracias a esa fe, ellos proclamaban esa fe
y enfrentaban los poderes de no importaba quién y tenían a Jesús como su Señor y lo proclamaban y vivían por fe. Hoy día nosotros tenemos la Biblia traducida a cientos de miles de idiomas en el mundo. Y nosotros, que tenemos el privilegio de tener la palabra y que la abrigamos, deberíamos tener la capacidad de poder predicar y exponer las verdades y principios de la palabra sin ningún temor. ¿Y qué sucede hoy día? Que el diablo se ha encargado, ahora que él se da cuenta de que la palabra de Dios está en todo idioma, entonces el diablo se ha encargado de darse a la tarea de distraernos para que no estudiemos la Biblia como es nuestro deber estudiarla. Y por lo tanto, al no tener la Biblia como nuestra fuente de estudio, no tenemos la vida de Dios en nosotros. No olvidemos, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Así que si no tenemos la palabra, si no la comemos, si no nos alimentamos de ella, estamos muertos. Podemos físicamente ir al templo, podemos físicamente atender a los programas, tener participación o ostentar un cargo en la iglesia. Físicamente podemos hacer eso, pero espiritualmente, si no tenemos la palabra, si no la estudiamos, si el Espíritu de Dios no impacta nuestra vida, estamos muertos. Somos muertos ambulantes. Y eso es muy triste. Eso no debería estar sucediendo con nosotros. Nosotros deberíamos más bien ser motivados al estudio de la palabra. Por eso existe el libro del Apocalipsis, porque vean ustedes qué claro habla. Le dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Y luego le dice: sé vigilante y confirma o afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Notemos nosotros cómo el Señor introduce la palabra perfección cuando Él dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él está apuntando a la perfección de su iglesia. Llama mucho la atención que el Señor le dice a Sardis: sé vigilante. ¿Qué significa ser vigilante? Ser vigilante, hermanos, significa estar atentos. Vamos a buscar algunos textos en la Biblia en los cuales nosotros vamos a reforzar esta idea que el Señor Jesús le da a Sardis de ser vigilante. Hay por lo menos 12 referencias importantes en el Nuevo Testamento acerca de velar y por qué debemos velar. Para empezar, necesitamos entender que velar es hacer el trabajo que hace una vela. La vela se prende para alumbrar en la oscuridad. La vela se enciende para que nos pueda iluminar. La vela se enciende para poder darnos también calor. Velar, hermanos, significa estar atentos. Velar significa no dormir. Velar significa estar con los ojos abiertos y con la mente despierta. Vamos a leer algunos textos y vamos a darnos cuenta cuán importante es que nosotros velemos y cuál es la razón por la cual tenemos que velar. El primer texto está en Mateo 24. Mateo capítulo 24 en el versículo 42. En Mateo 24 está el famoso sermón de Jesucristo acerca de la segunda venida, acerca de los eventos del fin. Pero noten ustedes lo que dice en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Interesante. La primera advertencia de Jesús es velad porque no sabéis. En otras palabras, el Señor nos está diciendo claramente que nosotros ignoramos. Velen porque ignoran. ¿Qué es lo que nosotros ignoramos según este versículo? ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? ¿Saben? En algunas
en algunas congregaciones, nosotros a veces nos vamos a encontrar con el fenómeno de tener personas que toman los textos de la Biblia tan literales como aparecen. Eso no está mal. Sin embargo, nosotros no podemos sacar el texto de su contexto para hacer de ello una doctrina, una enseñanza. Cuando el Señor Jesús dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, no está hablando de la hora literal, que si las 8 de la noche, las 9, las 10, las 11, la 1 de la tarde. Yo he escuchado predicadores que dicen que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Que de repente yo estoy durmiendo, el Señor Jesús viene y me sorprende durmiendo. Hermanos, la Biblia habla claramente que va a haber una serie de eventos apocalípticos, escatológicos, antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez. Antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, se va a acabar el tiempo de la gracia. Y cuando el tiempo de la gracia termine, van a caer las plagas que están descritas en Apocalipsis 16. Y las plagas van a revolucionar, van a transformar el mundo de tal manera que lo menos que la gente va a pensar es en dormir. Por supuesto que va a haber gente que duerma, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en ese momento, hermanos, todo el mundo se va a estar dando cuenta de que pasa algo y que algo está por suceder. Y el mundo cristiano, los hijos de Dios, que están pendientes de los acontecimientos finales, saben que de la caída de las plagas son la antesala de la venida de Jesucristo. El Señor dice, velad. ¿Cuándo es que nosotros vamos a velar? Nosotros no podemos esperar hasta que termine el tiempo de gracia para velar. Velar es un acto que los cristianos necesitamos hacer antes que la gracia termine. Antes que la gracia termine, necesitamos nosotros estar velando y orando. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso de que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor? No sabemos en qué momento el Señor se va a manifestar. No sabemos en qué momento las cosas en el mundo se van a poner de tal magnitud, de tal calibre, que nosotros no vamos a tener tiempo ni siquiera de entregarnos al Señor. Eso parece algo risible, pero es exactamente así como lo estamos diciendo. Vamos a mirar el segundo texto. El segundo texto está en Mateo capítulo 25 y versículo 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez el Señor hace énfasis en un asunto que es el tiempo. Velen porque no saben el día ni la hora. Es decir, otra vez el Señor dice, ustedes ignoran un asunto muy importante en el proceso de la salvación, y eso es el tiempo. Hay personas que se han puesto a especular con respecto al tiempo de la venida de Cristo. Algunas personas han puesto fechas de años, que se supone que tal vez, que quizás. Pero la Biblia, hermanos, dice claramente que nosotros somos ignorantes de eso. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, esto cobra más relevancia si nosotros pensamos a quién Jesús le dirigió esas palabras. Jesús no le dirigió esas palabras a los hermanos que viven en el año 2022. Por supuesto que sí, pero no principalmente. Esas palabras fueron dirigidas en su forma original a las personas que vivían en los tiempos de Cristo. Ahora, la gente que vivía en los tiempos de Jesús apenas estaban experimentando la primera venida de Jesús. Ellos ni siquiera pensaban en la segunda venida de Jesús. Y a ellos el Señor Jesús les dijo, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a tomar un momento para leer lo que dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 2,
En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso, el Señor le dice así. Escuchen bien lo que le dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Notemos nosotros que esto es extraño. ¿Cómo que el Señor le dice a Éfeso, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar? Bueno, si el Señor viene por segunda vez a Éfeso, ¿para qué le va a quitar el candelero en la segunda venida? Esto no tiene, es decir, no tendría lógica pensar que el Señor le está diciendo a Éfeso, voy a venir en mi segunda venida y te voy a quitar el candelero. No, Él está hablando del tiempo de Éfeso y le está diciendo a Éfeso que en su tiempo, si Éfeso no se arrepiente, le va a quitar su candelero. Va a venir a él. No es que va a venir por segunda vez, sino que va a venir a él. ¿Es posible? Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Para que nosotros entendamos un poquito más lo que el Señor le está diciendo a Éfeso y lo que le está diciendo a Sardis. Y lo que nos está diciendo cuando dice, velad, porque no sabéis a qué hora el Señor ha de venir. Leamos capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a leer lo que dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor Jesús dice, entraré a él, bueno, si el Señor dice que a todo aquel que le abra la puerta, Él va a entrar a su vida, quiere decir que el Señor Jesús va a venir a su vida. Y eso es precisamente lo que está diciendo en Éfeso. Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y por eso es que el Señor dice en Mateo 25, versículo 13, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor ha de venir. No solamente el Señor está refiriéndose a su segunda venida, el Señor se está refiriendo principalmente a nuestra vida actual. Él se está refiriendo al ahora, al momento inmediato. Vamos a leer otro texto. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 38. Quiero recordarles, hermanos, ustedes tienen pedidos de oración, coloquen sus pedidos de oración para que al final del programa podamos orar por sus peticiones. Mateo capítulo 26, el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, escuchen lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, el Señor Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, en aquella noche de jueves, bueno, era la noche del viernes, aunque era el jueves de noche, era la noche del viernes, bíblicamente. El Señor Jesús estaba agonizando. Por eso les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Así que velar, hermanos, es una acción del ahora, del ya, del momento. El Señor nos está pidiendo que velemos porque nosotros somos ignorantes del día y la hora. Somos ignorantes acerca del tiempo porque el tiempo, hermanos, solamente está en el control de Dios. No sabemos en qué hora el Señor ha de venir. No solamente en qué hora va a venir a nuestra vida, sino tampoco sabemos el momento de su segunda venida. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la otra razón por la cual el Señor le dice a Sardis, vela, y la razón por la cual nos está diciendo a nosotros, vela, tienes que velar, es porque nosotros al velar no caemos en tentación. Porque el que acostumbra, hermanos, estar en comunión con Dios a través del velar y de la oración y del estudio de la palabra,
esa persona está fortaleciendo su vida espiritual. Los dardos del enemigo no pueden penetrar en ella. Vamos a leer lo que dice Marcos, el capítulo 13, el versículo 33. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora entendemos un poco más que cuando Jesús nos manda a velar y orar es porque no tenemos idea del tiempo en el que vivimos y no somos conscientes, hermanos, de la cercanía del tiempo. No sabemos, no podemos descifrar los eventos finales en el tiempo que queda. Y el Señor sigue diciendo en Lucas el capítulo 21, y en el versículo 36, el Señor dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Notemos nosotros que cuando Jesús nos pide que velemos, es porque Él quiere también que oremos. Noten ustedes lo que dice la Biblia. La Biblia dice que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, nosotros asumimos con demasiada rapidez y facilidad que por el hecho de estar asistiendo al templo ya nos salvamos. Nosotros asumimos con demasiada ligereza que por el hecho de estar participando en la iglesia y de saludar y de sentirnos bien, ya por eso tenemos salvación. El Señor Jesús dice, velad y orad. Velad y orad. Nosotros le dedicamos nuestro tiempo a muchas otras cosas, pero no estamos dedicando tiempo a la oración, al velar, al estudiar la palabra como deberíamos, siendo conscientes y pensando nosotros el tiempo en el que estamos viviendo. La iglesia debería pasar constantemente en oración y vigilia y en el estudio de la palabra. Si nosotros estamos seguros de que Jesús viene pronto, nuestra actitud, hermanos, tiene que cambiar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 13. Recuerden que estamos leyendo esto porque el Señor le dijo a Sardis que velara y que afirmara las cosas que estaban para morir. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, el Señor dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así que este asunto de vigilia y oración es un asunto que corre a través de todo el Nuevo Testamento. Es una orden que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, y que nosotros, hermanos, estamos ignorando y podría ser la causa de nuestra perdición. El Señor le dijo a Sardis, y volvemos para allá, vamos a leer primero otro texto acerca de esto, porque yo quiero concluir con los textos que tenemos acerca de la vigilia. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y dice el mismo apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8, ese versículo tan conocido por nosotros, en el cual él afirma, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermanos, la causa por la cual el Señor Jesús le dice a la iglesia de Sardis que debe mantenerse en vigilia y oración no es otra, sino, en primer lugar, somos ignorantes acerca del tiempo que vivimos. Lo sabemos, pero vivimos como que si lo ignoramos. Porque en vez de enfocar nuestra atención en la vigilia, la oración y en el estudio de la palabra, estamos distraídos de una manera muy sutil y engañosa por el diablo en cosas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia, pero no tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Yo repito, hermanos, el hecho de que asistamos a una iglesia no quiere decir por ello que podemos asumir nuestra salvación. La salvación no se asume por asistir a un templo. La salvación, dice el Señor Jesús en Juan 17:3, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hablar de Jesús no es salvación. Hablar de Dios no es salvación. Cantar a Jesús y a Dios, eso no es salvación. Conocerlo, eso es salvación. El que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, ora, canta y lo alaba. Pero no todo el que canta, ora y lo alaba lo conoce. Esa es la gran diferencia. Luego dice el Señor, volvemos a Apocalipsis, al capítulo 3, en el libro de Apocalipsis, volvemos allí. Le dice el Señor, acuérdate pues. Notemos que el mensaje a Éfeso, el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Y en el mensaje a Sardis le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Está haciéndole referencia a Sardis a que se acuerde de todos aquellos hombres y mujeres que dieron su vida durante el tiempo de la persecución por testificar acerca de la verdad. Hermanos, nosotros los que profesamos esta fe adventista, nosotros los que profesamos ser cristianos, no podemos olvidar el sacrificio tan tremendo que hicieron los hombres y mujeres en los años 1800. Pasaron noches enteras en vigilia y oración estudiando la palabra. Si no hubiese sido por la constancia, el estudio, la oración y la vigilia de esos hombres y mujeres, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos hoy no existiera. Nosotros deberíamos recordar con gratitud eso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Pues arrepiéntete de que no te has acordado. Arrepiéntete que eso que tú has recibido y lo has escuchado, no lo has guardado. Arrepiéntete que el tiempo que deberíamos nosotros dedicar a vigilar, a estudiar y a orar, lo estamos empleando en otras cosas, hermanos, que no son importantes, que no son vitales, no dan vida, no son necesarias. Acuérdate de lo que has recibido en el pasado. Acuérdate de lo que has escuchado. Guárdalo, dice, y arrepiéntete. Y entonces el Señor dice, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ahora entendemos, hermanos, que esto no está hablando de la segunda venida. Cuando el Señor Jesús le dice a Sardis, voy a venir sobre ti como ladrón, no está hablando de la segunda venida. Por supuesto que no. Le está dando un mensaje a la iglesia. Te lo está dando a ti. Es lo mismo que le dijo a Éfeso. Noten, si no te arrepientes, le dijo a Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Aquí a Sardis le dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás, y vuelve el Señor a insistir, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La ignorancia en Sardis es el gran problema. No sabe. No conoce el tiempo que vive. Se puede hacer un paralelo perfecto entre la iglesia de Sardis y la iglesia de este tiempo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, pero vivimos como que si no viviésemos en el tiempo del fin. Nosotros estamos en el tiempo del fin, pero la palabra de Dios la tenemos en casa como que si no fuese el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, pero nuestro testimonio no da fe que estamos en el tiempo del fin. Si nosotros, hermanos, realmente nos dejamos abrigar por este mensaje que el Señor le da a Sardis, se va a realizar en nosotros una reforma. Por eso dice la sierva del Señor, el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis traerá una reforma y un reavivamiento en la iglesia. Si nosotros tomamos cada mensaje de las iglesias y los hacemos parte nuestra,
eso obrará una reforma, un reavivamiento en el corazón. Y nuestra vida va a dar un giro. Nuestra vida va a cambiar, porque entonces vamos a ser conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo y nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir y le vamos a pedir perdón a Dios por haber malgastado el tiempo que Él nos ha dado. Yo primeramente. Nos vamos a arrepentir y le vamos a decir, Señor, perdóname porque yo he olvidado lo que recibí. Perdóname, Señor, porque yo he puesto a un lado lo que he escuchado. Perdóname, Señor, porque las cosas que tú has pedido de mí que yo guarde, no las he guardado. Y el Señor Jesús le dice a Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es interesante que el Señor, hermanos, además de hacer un llamado al arrepentimiento para todos aquellos que podríamos estar fuera de su patrón, fuera de sus parámetros, además de hacer un llamado, Él nos recuerda, así como se lo dijo Elías cuando huía de Jezabel, cuando se deprimió después de haber estado en el Carmelo, que el Señor le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás acá? ¿Qué haces aquí? Y entonces él le dijo, Señor, he sentido un gran celo por Jehová de los ejércitos. Y entonces le dijo Elías al Señor que él había quedado solo. Y el Señor le dijo, estás muy equivocado, Elías. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. En otras palabras, el Señor nos está haciendo un llamado al arrepentimiento para que nos unamos a ese grupo de fieles que Él tiene en el mundo. Si tú has llegado a pensar que el Señor está llamándonos porque Él está tratando de despertar a su iglesia, déjame decirte, mi querido hermano, que el Señor ya tiene personas en el mundo, como dice Sardis, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y así como fue en Sardis, así también es ahora. El Señor siempre ha tenido y tendrá un remanente que le es fiel. En el mensaje a Teatira, el Señor le dice a Teatira, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y luego le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, a ella, a la Jezabel. En Sardis, el Señor está diciendo, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no, vendré sobre ti como ladrón. Si el Señor viene sobre nosotros como ladrón, es porque va a quitar algo de nosotros. A Éfeso le dijo, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de su lugar. En otras palabras, no te voy a dejar iluminar más. A Pérgamo, el Señor le dice, yo conozco tus obras, que estás donde está el trono de Satanás. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Y le dice, por tanto arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que, hermanos, el Señor, cuando dice a las iglesias, vendré a ti, no se está refiriendo a la segunda venida. Se está refiriendo al momento en que el Señor viene a tu vida. El Señor viene a tu vida, hermanos, cada día. Viene a mi vida cada día. Cada día el Señor nos pide a nosotros que recordemos quiénes somos. Que recordemos por qué estamos en este mundo. No estamos acá, hermanos, para estar perdiendo nuestro tiempo, divirtiéndonos y botando las horas, los minutos y los segundos que el Señor nos ha dado. Si estamos conscientes que estamos viviendo los últimos momentos de la historia del mundo, necesariamente debe haber una reforma en nuestra vida. El Señor le dice a Sardis, al finalizar el mensaje, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Notemos nosotros que la gente, el nombre
se borra del libro de la vida antes de que la gracia termine, no después que la gracia ha terminado. Así que esto no se está refiriendo al momento cuando Cristo viene por segunda vez. Se está refiriendo a nuestra vida ahora mismo. El vencedor va a vencer ahora. El que venza no va a vencer después que se muera. El que venza no va a vencer después que se termine el tiempo de gracia. La preparación no va a venir, hermanos, cuando todo termine. La preparación es ahora. Vencer es un asunto del ya, del ahora, del hoy. Y dice que el que venza ahora será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir, hermanos, que el Señor reitera el hecho de que Él visita la vida de cada persona miembro de la iglesia que profesa cristianismo. Él la visita y le hace un juicio. Él visita nuestras vidas para revisar cómo nosotros estamos y qué estamos haciendo con la fe que Él nos ha dado. Así que, mi querido, el mensaje a Sardis es un mensaje para ti y para mí. El Señor dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No es momento de lamentarse, no es ocasión para entonces uno sentirse triste y decir, ay, bueno, yo quiero ser... No es momento para estar como las mujeres que eran contratadas en los tiempos de Jesús para que lloraran cuando había muerto. No es momento para lamentarse, llorar y hacer un escándalo que hay. No. Es momento de reaccionar. Es momento de mejorar. Es momento de meditar. Es momento de hacer vigilia. Es momento de orar. Es momento de buscar a Dios. Es momento, hermanos, de recordar quiénes somos y por qué estamos acá. Es momento de pensar que el Señor Jesús viene como ladrón en la noche. Puede venir a tu vida como un ladrón en la noche y no vas a saber en qué hora llegó. Es momento de vigilar, orar, estudiar y renacer. Ese es el momento. Así que pidámosle a Dios que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas hoy, mientras vivimos, mientras tenemos oportunidad y que eso nos lleve a un arrepentimiento. Tenemos algunas peticiones acá para orar por ellas esta noche. Agradecemos a todos aquellos que están conectados. Iván, saludos. Hermano Torrealba y María Elena, saludos. Gaspar, saludos allá en Chetumal, México. Jennifer también, saludos. Saludos también a nuestra hermana María Angélica, que nos saludó por allí. A otro hermano, Diego Armando Peláez, saludos también. Él está pidiendo oración por José Ángel Argüello en Puerto Erinidia, en Amazonas, que por favor vuelva al ministerio a ejercer nuevamente su cargo como diácono de nuestra iglesia, porque está deambulando en el mundo. Entonces vamos a orar por José Ángel Argüello y por su familia, toda la familia Argüello Rangel. Vamos a orar también por Samantha Rangel y por Juliana Márquez y por Diego Rangel para bendecir un proyecto de vida. Muy bien. Vamos a orar por Jairo Rangel, por su enfermedad también. Vamos a colocarlo en oración. Diego Armando Rangel, por favor, pido oración por mi papá, Jairo Rangel, que está enfermo. Por mis hijas Samantha y Juliana. Samantha Rangel y Juliana Márquez, porque tenemos un gran proyecto en pie para que el Señor nos bendiga en este nuevo camino. Muy bien, entonces ya leímos las peticiones. Laura Alfonso está pidiendo oración por su hijo Daniel. Isaac Sánchez por su salud. Vamos también a orar por la salud de Daniel Isaac Sánchez. Y si alguien más tiene una petición de oración, la puede colocar ahora mismo en el chat, la puede colocar en el Facebook. Tenemos una lista de oración por la cual oramos. Estamos orando por todos aquellos que de una manera u otra se conectan al programa o que lo escuchan después en YouTube. Así que vamos a orar. El tiempo de este estudio pasa muy rápido, lamentablemente, pero ya vamos a ver qué planes hacemos para poder
de repente utilizar otros días para el programa y ensanchar nuestros territorios, como dice la Biblia. Vamos a orar. El Señor ya escuchó que leímos. Mientras oramos, vamos a colocar estas cosas en las manos del Señor, y ustedes que están allí mirándonos, escuchándonos también, por favor, acompáñennos en la oración. Padre, muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. En ella encontramos el alimento del alma. En ella encontramos las reprensiones que necesitamos escuchar, los llamados que necesitamos atender, la verdad que necesitamos guardar en el corazón. Padre, gracias porque podemos tener el privilegio de estudiar la palabra. Y gracias, Señor, por todos aquellos que han escuchado y también por aquellos que están manifestando las peticiones que tienen en su corazón acerca de familiares y personas que ya leímos, que tú conoces los nombres. Algunos son por enfermedad, otros por proyectos de vida, otros son porque están desanimados, alejados de la iglesia. Queremos pedir, Padre, que tu misericordia los cubra, que tu Espíritu Santo los visite y que podamos pronto tener noticias de sus logros, de sus sanidades, y que todo esto pueda ser un testimonio para alabar tu nombre. De todos modos, Señor, te alabamos desde ya, porque sabemos que tú conoces estos casos y ya tú estás respondiendo. Te bendecimos y ensalzamos tu nombre porque tú eres Dios, tú eres nuestro Creador, nuestro Salvador, y alabamos en gran manera, Señor, tu poder y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros en este estudio, y seguimos pidiéndote que nos acompañes durante el resto de esta noche y cada día de nuestra vida. El lunes vamos a regresar con este programa. Pedimos tu dirección, tu bendición, tu inspiración. Te glorificamos y te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar allí. Bendiciones para todos nosotros. Que podamos tener una noche linda, que reposemos, que descansemos y tengamos un amanecer excelente pensando en el Señor, y que Él pronto, hermano,